Hola chicos, ¿cómo están? Hoy iniciamos nuestra guía número 4. Continuamos con nuestro trabajo sobre las máquinas. Recuerden que en la clase anterior vimos algo sobre máquinas simples, máquinas compuestas y el trabajo. Entonces, hoy vamos a hacer un repaso y un refuerzo de este tema. Iniciemos. En nuestra guía vamos a encontrar una pregunta muy interesante que es, antes, ¿cómo araban la tierra o molían el maíz y el trigo? Pues les cuento que en la historia de la humanidad, hace siglos, eso quiere decir que hace cientos de años, el ser humano no tenía la tecnología que tiene ahora para poder realizar muchos trabajos, entre ellos el trabajo de la agricultura. Como el ser humano necesitaba alimentarse y siempre ha sido tan creativo y explorador, se dio cuenta que habían unas plantas que se podían consumir, pero esas plantas se iban acabando, entonces se hacía necesario que se sembrara. Ellos se dieron cuenta que se podía hacer a través de las semillas. Un ejemplo, el maíz y el trigo. Pero ¿cómo hacían para realizar la siembra de estos alimentos? Pues ellos, muy creativos, los primitivos, inicialmente, con ramas fuertes, lo que hacían era arar la tierra, es decir, hacer surcos como caminos para ir sembrando las semillas. Después, en la punta de estos ramitos descubrieron que si amarraban una piedra era más fácil realizar estos caminitos, estos surcos. Más adelante se dieron cuenta que podían domesticar algunos animales, como los bueyes, como las vacas, como los caballos, las mulitas. Y decidieron hacer unos aparaticos también en madera donde los iban guiando el ser humano, se amarraban a los animales y se iban armando los surcos o caminitos para ir sembrando. Pero siguió evolucionando la agricultura y ya con el descubrimiento del hierro y con el manejo de los metales, se inventaron la rueda. Y además de inventarse la rueda, se logró avanzar en este tema de la agricultura. Entonces ya no era con un solo animalito, sino eran con 2 o 3 bueyes, se les amarraba también a su cuerpo estos aparaticos que ellos habían creado, pero además de eso, de incluir la rueda, se incluían unas cuchillas y ellos iban caminando e iban haciendo los surcos de a 2, de a 3 surcos en el piso para poder sembrar. Ya muchos años después, el ser humano crea ya las máquinas compuestas, ya crea los carros y con ellos viene la maquinaria pesada que se utiliza también para la agricultura. Entonces acá tenemos nosotros estos tractores y ya miren, ya las cuchillas ya vienen varias y ya se puede manejar, realizar muchos más surcos en menos tiempo y con menos esfuerzo y trabajo. Bueno, esta es la forma como se araba la tierra y como se hará ahora, pero cómo se molía el maíz y el trigo. Entonces aquí encontramos una mujer, una indígena, y ¿qué hacían las personas en ese tiempo? Buscaban piedras planas sobre las cuales ponían el maíz y piedras en forma de rodillo. Entonces el maíz se ponía en la piedra plana y con el rodillo, con la piedra en forma de rodillo, se empezaba a mover para adelante y para atrás, triturando el maíz, tratando de volverlo harina. Como se darán cuenta, era mucho esfuerzo y mucho trabajo. Pues imagínense esas pobres mujeres, y aunque los hombres también lo hacían, terminaban agotados de sus brazos. Después, el ser humano, ya cuando inventó la rueda, creó una piedra de molino, que es la que encontramos aquí. Acá había una rueda grande y un orificio por donde se metía el maíz. Y acá había otra piedra. Entonces, con esta palanquita, con esta manivela, se iba moviendo en forma circular esta piedra. El maíz se iba cayendo y aquí iba saliendo ya el maíz triturado. Entonces ese fue uno de los primeros molinos. Y así se fueron inventando varias máquinas, hasta que por fin, ya en nuestra época actual, se utiliza el molino manual. De pronto en sus casas lo utilizan, o las abuelitas, o ustedes han visto a alguien que es así en forma metálica, tiene una manivela, se va aplicando aquí en la copita, se va echando el maíz o lo que se desee moler, el trigo, a veces hasta la carne también. Y él va cayendo aquí, va bajando y después va saliendo por esta otra ruedita ya en forma de harina.
En las grandes industrias, en las grandes empresas, para hacer la harina, pues ya no se utilizan estos molinos manuales, sino los molinos eléctricos. Si ven que el avance de la tecnología ha traído como consecuencia la invención de máquinas que hoy en día hacen más fáciles y rápidas las actividades que antes se demoraban más tiempo y necesitaban de muchas más personas y mucho más trabajo, era más complicado para el ser humano. Entonces ustedes en el cuaderno me van a contestar, ¿qué máquinas conocen que facilitan el trabajo que antes era difícil de realizar? También van a preguntar a sus abuelitos o a sus papás cómo hacían antes las siguientes actividades. Arar la tierra. Bueno, esa yo ya les ayudé. No hay necesidad que pregunten porque ya les conté. Amasar el pan. ¿Cómo harían antes para amasar el pan? Para lavar la ropa, antes de que se inventaran la lavadora y el lavadero, o los tanques, como les dicen algunos. Moler el maíz y el trigo. Bueno, en esa también ya les colaboré. Entonces solo vamos a preguntar cómo hacían para amasar el pan y lavar la ropa. Después van a observar a su alrededor, ya sea en su casita o por la ventana, y van a elaborar una lista de 10 máquinas que utilizan las personas para hacer sus actividades. Las actividades diarias, cotidianas, ya sea en su hogar o afuera en la calle. Continuemos. La tercera actividad es explicar en su cuaderno en qué se parecen las siguientes máquinas. Entonces yo acá les incluí los dibujitos para que ustedes comparen y me digan en qué se parecen los alicates y las tijeras, en qué se parece el hacha y el cuchillo, en qué se parece el timón de un carro y los pedales de la bicicleta. Entonces miran bien, comparan y escriben en su cuaderno en qué se parecen estas máquinas. ¿Recuerdan cuáles son las clases de máquinas? Empecemos por decir que las máquinas son aparatos que les permiten a las personas aplicar con mayor potencia y resistencia una fuerza y con menor esfuerzo. Recuerden, las máquinas nos ayudan a realizar un trabajo sin mucho esfuerzo. Las máquinas se pueden clasificar en simples y compuestas, eso ya lo habíamos dicho. Recuerden que las máquinas simples son las que están formadas por una sola pieza o por muy pocas piezas, y entre ellas están las palancas, las poleas, las ruedas, los ejes, los planos inclinados, los tornillos y las cuñas. Y las máquinas compuestas son combinaciones de las máquinas simples, como lavadoras, bicicletas, retroexcavadoras, impresoras. Bueno, entonces vamos a ver qué sigue. En su guía van a encontrar el aplica y resuelve. El primer punto dice, observa las siguientes imágenes y compara en tu cuaderno las máquinas para arar la tierra. Entonces encontramos en la primera imagen un tractor y en la segunda imagen encontramos una de las herramientas que se utilizaba con la yunta de bueyes. Recuerden que una está hecha de una máquina simple, compuesta, o sea, de varias máquinas simples, perdón, y la otra es hecha con madera, una ruedita que la vemos acá y metal. Entonces ustedes van a comparar y me van a decir en qué se parecen y en qué se diferencian. Después vamos a encontrar una tabla que ustedes van a completar. Aquí vemos 6 clases de máquinas simples. Entonces ustedes me van a decir en qué se utilizan esas 6 máquinas. En qué se utilizan los alicates, en qué se utilizan las tijeras, en qué se utiliza la carretilla, las pinzas, la escalera y las poleas. ¿Listo? Manos a la obra. Aquí viene algo muy interesante y es que vamos a recordar sobre las máquinas simples, a conocer un poquito más y a reforzar lo que ya sabíamos. Resulta que una de las máquinas simples más importantes es la palanca. Entonces, existen diferentes tipos de palanca y se dividen por grados. Entonces, vamos a iniciar con las palancas del primer grado. En esta palanca siempre vamos a encontrar un punto de apoyo. El punto de apoyo es de donde se debe fijar la palanca para que no se mueva y para que nos permita realizar nuestro trabajo, nuestro esfuerzo, sin peligro de que llegue a ocurrir nada y para que todo nos salga bien. Las palancas tienen resistencia, punto de apoyo y fuerza. En este caso la resistencia es el peso que se va a levantar. Entonces aquí en las palancas de primer grado encontramos que la resistencia está en uno de los extremos, el punto de apoyo en el centro y la fuerza se aplica en el otro extremo. Entonces
Si este señor quiere levantar ese peso, debe realizar la fuerza aquí en esta esquinita, ¿cierto? Entonces acá tenemos que él está realizando la fuerza para levantar este peso, que es la resistencia. Uno de los ejemplos más claros de las palancas de primer grado es el sube y baja que encontramos nosotros en los parques. Encontramos que tiene su punto de apoyo. La persona que tiene que hacerse en un extremo para bajar el sube y baja es la que hace la fuerza, y la persona que se hace en el otro extremo para que la suban es la que hace la resistencia. Eso significa que la persona que hace bajar la tabla hace la fuerza y la persona que sube es el peso o resistencia. Acá encontramos otra palanca de primer grado que son los alicates. Encontramos que el punto de apoyo es el tornillo que encontramos en el centro. La fuerza se aplica aquí cuando apretamos en los extremos para poder abrir, y la resistencia es esta. Si yo quiero cortar algo o apretar un tornillo o algo, entonces ahí estoy haciendo la resistencia. Otra palanca de primer grado es esta, miren, los ganchos para colgar la ropa. Encontramos el punto de apoyo en el centro, la fuerza la hacemos aquí con nuestros deditos al abrir el gancho, y la resistencia es aquí, donde se va a apretar la pieza que vamos a colgar. Vamos con las palancas de segundo grado. En las palancas de segundo grado ya cambia el orden. El punto de apoyo va en un extremo, la resistencia va en la mitad y la fuerza se hace en el otro extremo. Acá tenemos tres ejemplos. Tenemos aquí una especie de tenazas que sirven para cortar o para apretar. Entonces ustedes se dan cuenta, la fuerza se hace aquí en el extremo. El punto de apoyo va acá en la esquina. Si se dan cuenta, aquí no se puede abrir, esto está sellado, entonces ese es el punto de apoyo. Y la fuerza de resistencia se hace aquí, en estas hendiduras, que es donde vamos a tener el objeto que tenemos que apretar. Los destapadores de las botellas también son palancas de segundo grado. La fuerza la hacemos aquí con nuestra mano en toda la esquina. El punto de apoyo, si se dan cuenta, miren, lo tienen aquí en toda la esquinita, que es el primer diente que encuentra nuestro destapador, el que se apoya en la mitad de la tapa. Y la fuerza o resistencia la hacemos con el segundo diente, el que viene en la parte de abajo de la tapa, que es el que se va a levantar. El mismo caso ocurre con la carretilla. Tenemos que el punto de apoyo es la rueda, la fuerza la hacemos en este extremo y la resistencia va en la mitad, que es el peso que voy a levantar. Entonces ahí va la resistencia. Finalmente encontramos las palancas de tercer grado. En este caso nuestro punto de apoyo sigue estando en el extremo, lo que cambia es la fuerza y la resistencia, porque la fuerza ya va a estar en la mitad y la resistencia va a estar en el extremo. Acá tenemos tres ejemplos. Un señor pescando. El señor hace el punto de apoyo. La fuerza la va a hacer aquí donde se termina la caña y comienza el nylon, porque ella es la que tiene que tener la fuerza para poder levantar el pececito que vamos a pescar. Y entonces aquí en esta esquina encontramos la resistencia. La resistencia la hace el pez que se pesca, entonces ahí está haciendo la resistencia. ¿Listo, mis chicos? Acá tenemos las tenazas con las que cogen el pan o en los asados. Hace exactamente lo mismo. El punto de apoyo lo encontramos en el extremo. La fuerza la hacemos aquí, donde cierran. Miren, acá tenemos dos alambritos que son los que hacen la fuerza para poder cerrar la tenaza. Y la resistencia se hace en las esquinas cuando atezamos o agarramos el objeto que se ha escogido. Y acá, otro ejemplo de palanca de tercer grado es cuando trapeamos. Si ustedes se dan cuenta, el punto de apoyo lo hace la persona que trapea o que barre también. La fuerza va aquí en el centro, que es en las manos, de donde agarramos nosotros el palito de la escoba del trapero. Y la resistencia lo tienen las mechitas del trapero de la escoba al moverse de un lado al otro para poder realizar
este ejercicio. Entonces acá tenemos los 3 grados de las palancas. Primer grado, segundo grado y tercer grado. Tienen que fijarse muy bien ustedes dónde va el punto de apoyo, dónde la fuerza y dónde la resistencia. Otra máquina simple es el plano inclinado. El plano inclinado es una rampa que se utiliza para subir o bajar objetos con menos esfuerzo. Entonces miren, acá tenemos a Eva, a Luis y a Ana. Eva y Ana están utilizando el plano inclinado para arrastrar estas cajas. Entre más alto sea el plano, se hace mayor esfuerzo. Entre más bajo y largo sea el plano, se hace menor esfuerzo. Si no existieran los planos inclinados, nos tocaría hacer lo que está haciendo Luis. Mire, cargar los pesos con mayor esfuerzo, arriesgándonos a un dolor de espalda o que nos lastimemos un brazo, la espalda, una pierna. Mientras que el plano inclinado voy arrastrando sobre una superficie para poder realizar mi trabajo. Uno de los grandes inventos del ser humano es esta máquina simple que es la rueda. La rueda es una pieza mecánica que se presenta en forma circular y posee en su centro un eje. Miren, acá tenemos la rueda, en el centro la atraviesa un palito, un eje, y ella lo que tiene que hacer es girar alrededor de ese eje. La rueda se utiliza en diferentes funciones. Como les dije, es una máquina simple, pero ella puede servir de complemento para realizar máquinas compuestas. Entonces, encontramos varias clases de rueda, varias funciones para la rueda, perdón. La rueda puede ser un mecanismo de transmisión, entonces acá tenemos una rueda pequeña, una rueda grande, que está agarrada por una correa. Esta negrita es una correa, entonces, si la rueda pequeña gira hacia arriba, con la correa voy jalando y hace que la rueda grande gire hacia abajo. Este es más o menos el mecanismo que utiliza la bicicleta, pero en la bicicleta encontramos ruedas dentadas, ¿no? Entonces, yo tengo el pedal, a medida que voy pedaleando, esta rueda con la cadena va haciendo que la rueda dentada que tiene la llanta de atrás gire y se vaya moviendo la bicicleta. Otra utilidad de la rueda es la polea. Yo les explicaba la vez pasada. Es más o menos es este mecanismo que utilizan en los pozos, que a través de una cuerda yo hago la fuerza y la polea lo que hace es que minimice mi trabajo y mi esfuerzo y me ayuda a mover grandes pesos. También encontramos la rueda que se utiliza en tornos para hacer mover máquinas también. Entonces, si se dan cuenta, la rueda tiene varias funciones y es una máquina simple. Miren, tan sencillito como un círculo con un eje en la mitad. Ya después de haber visto este repaso de las máquinas simples, ustedes van a contestar en su cuaderno en qué se parece cada grupo de máquinas. El primer grupo es las palancas. Entonces van a contestarme ustedes en qué se parecen los alicates, las tijeras, las carretillas, los remos y las pinzas, que son un grupo de palancas. Después, en el plano inclinado, en qué se parece el hacha, la sierra, el cuchillo, la escalera, el tornillo y la tuerca. Por último, ¿en qué se parece aquí el grupo de la rueda, el rodillo, la polea simple, el timón y los pedales de la bicicleta? Entonces, manos a la obra, pensamos y escribimos en el cuaderno en qué se parece cada grupo por separado. Finalmente, en la última parte van a encontrar ustedes 2 tablas de valora tu aprendizaje. Van a contestar la primera tabla, donde dice, reconozco la comodidad que brindan actualmente las máquinas, identifico el uso de las máquinas simples y clasifico algunas máquinas simples de uso cotidiano. Reconocer la utilidad de las máquinas en las actividades cotidianas que realizan las personas. Ese va a ser nuestro compromiso. Bueno chicos, eso es todo por hoy. Cualquier inquietud, con gusto les colaboro por WhatsApp. Los quiero mucho. Un abrazo. Se portan bien.